Un saludo a todas y todos. El día de hoy estamos en esta videograbación para generar la defensa de la tesis titulada Pedagogías modernas y críticas en historia y formación cívica en primer grado de secundaria, implementación y aprendizaje escolar, dentro de la línea de investigación, procesos de enseñanza y de aprendizaje. Esto con motivo de acreditar el seminario de investigación del doctorado en educación dentro de la Universidad IEXPO. Mi nombre es Jorge Heriberto Mendoza Ramírez y mi asesor fue el doctor Amadeo Hernández Silvano. En esta presentación de tesis estaremos abordando de forma breve 5 capítulos desarrollados durante el proceso de investigación, con lo cual daremos paso a cada uno de estos. El primero es el planteamiento del problema. Para poder entender o atender la problemática que en este caso se presenta, es necesario el planteamiento del problema de investigación, por lo cual la tesis fue relacionada a la falta de interés de los estudiantes en el aprendizaje de la historia y la formación cívica y ética, así como el descubrimiento de la desconexión entre los contenidos que se desarrollaron durante este proceso. Además de reconocer dentro de las prácticas pedagógicas ambientes tradicionales que no permitían el desarrollo o no permiten el desarrollo de los estudiantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad también de reconocer la relevancia que tenía la integración de las pedagogías modernas y críticas en las materias de historia y formación cívica y ética en primer grado de secundaria. Con ello se abordaron las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuál es el nivel de conocimiento y comprensión de los estudiantes de primer grado de educación secundaria en las asignaturas de historia y formación cívica y ética? ¿Cuáles son los beneficios de la implementación de las pedagogías cooperativas, sociocríticas y activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de historia y formación cívica y ética? ¿Cómo afectan las pedagogías cooperativas, sociocríticas y activas en la motivación intrínseca y la participación en clase de los estudiantes de primer grado en las asignaturas de historia y formación cívica y ética? ¿Cuál es la percepción de los estudiantes sobre el uso de estas pedagogías en comparación con métodos tradicionales de enseñanza en historia y formación cívica y ética? ¿Cómo se puede mejorar la implementación de pedagogías cooperativas, sociocríticas y activas en el contexto de las asignaturas de historia y formación cívica y ética? ¿Qué recomendaciones se pueden hacer para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en estas asignaturas utilizando las pedagogías críticas y modernas? Con estas preguntas de investigación, se establecieron también entonces la justificación. Primero, en poder entender cómo o se implementaban de forma rigurosa dentro de la institución educativa metodologías de enseñanza tradicionales. Además de la relevancia que tenían las pedagogías cooperativas, sociocríticas y activas, que ofrecían un enfoque centrado en el estudiante diferente al que se estaba presentando dentro de la institución educativa, así como la relevancia del estudio de la historia y la formación cívica y ética como una forma potencial de desarrollar habilidades como análisis crítico, empatía y toma de decisiones éticas. Todo ello entonces justificó el proceso de desarrollo de la construcción de la investigación. En este sentido, desarrollamos un objetivo general y 4 objetivos específicos de la investigación. El objetivo general, reflexionar sobre la implementación de las pedagogías de la escuela moderna y crítica desde un enfoque cualitativo en el proceso de aprendizaje de las asignaturas de historia y formación cívica y ética con los alumnos de primer grado de la Escuela Secundaria General número 8, Herminio Martínez Ortega, de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Los específicos, investigar las principales características de las pedagogías de la escuela moderna y crítica, conocer el impacto de las pedagogías de la escuela moderna y crítica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas de historia y formación cívica y ética, identificar las fortalezas y debilidades en la implementación de las pedagogías de la escuela moderna y crítica en la clase de historia y formación cívica y ética, y proponer estrategias y actividades pedagógicas basadas en las pedagogías de la escuela moderna y crítica
para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en historia y formación cívica y ética. Con ello establecimos además un marco teórico, el cual nos habla primero de la consolidación de la escuela nueva, que fue propuesta por Ferrer, María Montessori, Ovidio de Crowley, John Dewey y Celestine Freinet. Dentro de este marco teórico, además, abordamos la propuesta de la escuela crítica, abordada por Henry Giroux, Anton Makarenko, Neil Freire y Henry Giroux. Además, reconocimos algunos conceptos clave dentro del proceso investigativo, como es la enseñanza, la consolidación de la didáctica, los procesos de aprendizaje, el papel del docente y el alumno, así como la consolidación de la nueva escuela mexicana dentro de este proceso de conjunto para poder generar un sustento teórico que nos diera elementos significativos y relevantes para poder establecer guías y directrices en los cuales no solamente se refutara el proceso mediático o de mediación dentro del ámbito educativo, sino reconocer además la relevancia que las escuelas nueva, crítica, moderna, así como los conceptos clave que aquí se presentan, generan un proceso de aprendizaje significativo y de cierta forma revolucionario en congruencia a los procesos de la nueva escuela mexicana y diferentes tipos de pedagogía. Con ello, y una vez teniendo el proceso de la investigación, el marco teórico y los postulados, generamos entonces la metodología, con lo cual podemos definir que el paradigma se consolidó desde una parte cualitativo, ya que buscamos reconocer aquellas percepciones de los estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje desde las metodologías modernas y críticas, así como activas. Dentro del enfoque epistemológico, retomamos el sociocrítico, el cual ayuda a reconocer el entorno y los procesos de aprendizaje desde un ámbito social y colectivo. El método que reconocemos es el exploratorio, ya que no existen muchas investigaciones relacionadas al tema de la aplicación de estas metodologías en educación secundaria. El muestreo fue de carácter no probabilístico, ya que se eligió a los estudiantes previamente a partir de un proceso de desarrollo de grupos. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron, dentro del apartado de técnicas, las entrevistas estructuradas a los estudiantes, así como la observación participante dentro de los procesos de aprendizaje y enseñanza en la materia de historia y formación cívica y ética. Los instrumentos fueron a través de registros anecdóticos en los cuales se tomó en cuenta los avances y los procesos en los cuales la aplicación de este tipo de pedagogías eran significativas para los estudiantes y además un cuestionario cerrado en donde los mismos alumnos tuvieron la oportunidad de expresar aquellas situaciones o realidades en las cuales ellos y ellas se encontraban a partir de la aplicación y del desarrollo de este tipo de metodologías. El método de análisis de datos fue la técnica de análisis temático que nos ayudó a poder entender el proceso en el cual fue más fácil la recolección y los datos de información que se obtuvieron a partir de las técnicas e instrumentos, tomando en cuenta una serie de pasos significativos para poder generar estos análisis e interpretaciones. Con ello, entonces, podemos dar a conocer o entender que los resultados en el momento de la aplicación de instrumentos, las observaciones y los cuestionarios, pudimos integrar algunas categorías, tomando en cuenta el proceso o el procedimiento, además de establecer el cuestionamiento si era posible aplicar las pedagogías modernas y críticas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos de primer grado.
La primera experiencia o el primer proceso es la experiencia del alumno en el aula con las pedagogías modernas y críticas. En este sentido, los estudiantes reconocieron que su proceso o la forma de interacción de este tipo de pedagogías era diferente a cómo se enseñaba o cómo venían de la educación primaria. En este sentido, estas pedagogías les llamaban la atención, sobre todo en la forma de cómo poder abordarlas y cómo poder trabajar dentro del aula. Otra fue el docente frente a la aplicación de las pedagogías modernas y críticas. Los alumnos reconocieron al docente como una figura amigable, empática, respetuosa y con un sentido de libertad que de cierta manera era para ellos un ambiente o una situación que les daba confianza para poderse acercar, pero además reconocían que el proceso de aprendizaje era más sencillo y tenía una formulación diferente a lo que se desarrollaba en otras materias y con otros docentes. Después tenemos la percepción de la clase y el docente por parte de los alumnos. Los alumnos reconocieron que tanto en la clase de historia como formación cívica y ética tenían una libertad y una oportunidad de poder generar un proceso de aprendizaje significativo en donde ellos reconocían que las actividades y las acciones propuestas por el docente podían ser interesantes, pero también eran sencillas, lo cual generaba un mayor interés por parte de los alumnos hacia los contenidos que en este caso se vertían o se abordaban dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. La siguiente fue la libertad como una situación cuestionada por los estudiantes. Los estudiantes reconocieron dentro de los instrumentos aplicados y dentro de las técnicas que se desarrollaron que la libertad era importante, pero hasta cierto punto les incomodaba por el hecho de que ésta fuera constante dentro del aula. Es curioso reconocer que los alumnos tenían la necesidad de que el docente los tendría que reprender o regañar para que estos mismos tuvieran o respondieran de una forma. Dentro de esta situación, reconocemos que la libertad es una línea muy delgada y que los alumnos son conscientes de ello, para lo cual fue que les causó de cierta manera un conflicto constante tanto en los alumnos de primer grado de historia como en los alumnos de primer grado de formación cívica y ética. Por último, tenemos las materias y su aplicación en la vida real. Los alumnos llegaron en su mayoría al acuerdo de que la materia de formación cívica y ética, por un lado, es una materia relevante, ya que propicia y hace que reconozcan los valores dentro del aula, fuera de esta y en la sociedad. Mientras que la materia de historia es una constante hacia por qué es importante el poder entenderla y el poder rescatarla dentro de este proceso. Para ello, entonces, se identificó que los alumnos de primer grado dentro de formación cívica y ética veían una mayor utilidad a la materia, mientras que los alumnos de primero la encontraban útil, pero no tenía un mayor impacto dentro de sus procesos de aprendizaje. Con ello llegamos a la parte de las conclusiones. Primero, podemos mencionar que se cumple con los objetivos de investigación propuestos al inicio dentro del planteamiento del problema, ya que estos nos invitaban a la reflexión y al análisis sobre el impacto que se establecía desde las pedagogías modernas y críticas dentro del aula. Además, se toma en cuenta que se da respuesta a las preguntas de investigación planteadas, donde además se propone el desarrollo de estrategias didácticas con la finalidad de que estas pedagogías pudieran ser implementadas dentro del aula. ¿Qué se reconoce además a través de esta investigación? Primero,
que la combinación de enfoques ofrece un marco robusto que puede transformar la enseñanza en las aulas, especialmente en las materias de historia y formación cívica y ética, donde es necesario implementar pedagogías que promuevan una reflexión crítica y un análisis de los contextos en los cuales se han desarrollado y se desarrollan estas realidades en torno a no solamente un proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, sino también fuera de esta. También que los estudiantes han expresado una preferencia por este tipo de metodologías que promueven una participación activa y el trabajo en equipo dentro del grupo. Además, que las instituciones educativas deberían de impulsar una formación continua a docentes en pedagogías activas y cooperativas, sobre todo después de haber analizado la propuesta de la nueva escuela mexicana desde una consolidación de estas pedagogías que si bien son mencionadas dentro de los consejos técnicos escolares y dentro de otros espacios formativos, no se ha hecho un énfasis y no se ha profundizado en su aplicación. Simplemente es una invitación que se genera a través de estos espacios donde el colectivo docente participa. Al proponer entonces estas actividades, se promueve que los alumnos generen una investigación, desarrollen debates, integren el trabajo colaborativo y puedan tener espacios más allá de la teoría, sino consolidación de una práctica y que los conocimientos dentro del aula no solamente sean dentro de esta, sino también fuera. Además, estas metodologías no solamente fomentan un aprendizaje colaborativo, sino que también van a promover el desarrollo de habilidades sociales y emocionales que son esenciales el día de hoy dentro de nuestro entorno educativo y dentro de nuestro entorno social. Con ello podemos decir entonces que la aplicación de esta investigación y la elaboración de esta tesis puede ser un camino y una guía para futuros investigadores y para futuros profesionistas que estén interesados en reconocer que la pedagogía moderna y las pedagogías críticas tienen un amplio campo de aplicación dentro de las instituciones de educación básica y no solamente dentro de las instituciones de educación superior, ya que estas son promovidas a través de espacios del colectivo docente en donde se permite el desarrollo, gestión y aplicación de diversas metodologías que promuevan un aprendizaje significativo para las y los estudiantes y, ¿por qué no?, también para las y los docentes. Me gustaría cerrar con esta frase de Paulo Freire. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Espero que este proceso investigativo, que esta tesis abone a un reconocimiento de una pedagogía libertaria, a una pedagogía que permita a los estudiantes poder entender, poder reconocer en ellos sus propias habilidades y también en los docentes un proceso de investigación y de generar creatividad dentro de los ambientes escolares. La escuela es un espacio de desarrollo pleno, consciente, y qué mejor que a través de pedagogías modernas y críticas se pueda llevar a cabo este proceso dentro y fuera del aula. Muchas gracias.